Hola, en este video te voy a enseñar a cómo a tu aplicación de Google y Android aplicarle en Flutter Google AdMods para poder monetizarla. Te voy a enseñar a monetizar tu app para que ganes dinero con ella. Pero primero te pido que te suscribas, que eso me ayuda y me motiva a hacerte más y mejores videos como este. Lo primero que vamos a hacer es empezar, por supuesto. Lo primero que tienes que tener es una cuenta de Google AdMods. Tienes que entrar a la página oficial y hacerlo. Entrar a la plataforma de Google AdMods, como ves ahí, y obtenga tus mayores ingresos en aplicaciones. Yo te recomiendo que no, o sea, que primero implementes todo con la aplicación de prueba que ellos te dan, porque ellos te dan unos códigos de depuración. Trates de subir a la Play Store o a la tienda que la vas a utilizar y luego de ese proceso es que tú vas a implementar lo de esto. Porque para poder según con mi experiencia que tuve con ellos, para poder ellos aceptarte, la aplicación debe estar ya en una tienda, ya sea de ellos o de Amazon o de otra. Entonces, lo recomendable en este caso, para evitar inconvenientes, sería subirla. La puedes subir con la versión de prueba, con los anuncios de prueba que ellos te dan, sí, pero no con la aplicación lo de ellos todavía. Entonces, vamos a utilizarlo de prueba para evitar problemas o que te rechacen tu cuenta o algo por el estilo. Para eso, esto es simple. Simplemente nos vamos a dirigir a Google otra vez. En Google vamos a escribir PubDev, así, PubDev, como lo escribí yo ahí, le das Enter. La primera que te aparece ahí, tú entras. Aquí te van a aparecer varias opciones, realmente tiene muchísimas cosas, heavy. Pero vamos a ver si yo tengo, bueno, necesitamos solamente Google Mobile Apps de esto. Así mismo, como lo escribí ahí, Google Mobile Apps. Es lo que necesitamos. Vamos a, le voy a dar a Enter y aquí aparece esa opción. Dice Google Mobile Apps. Vamos a darle. Aquí aparecen las opciones, si te fijas, todo lo necesario, incluso hay ejemplos. En la parte de instalación, voy a seleccionarlo. Nos vamos a ir, mira aquí las opciones, lo que se debe de instalar. Voy a darle, voy a copiar esto. Esta opción tú lo puedes copiar, lo copias y nos vamos a dirigir a nuestra aplicación y vamos a instalar. Listo, ya se instaló. Luego de que se instala, es una nueva app. Voy a verificar. Estas son las dependencias que deben de instalarse según a la misma aplicación. Voy a copiar esto. Esto también lo necesitamos, aunque igual ellos no lo recomiendan. O sea, que sí lo recomiendan, no que no. Esto lo tenemos que instalar, pero nos vamos a dirigir aquí al README y aquí le voy a dar donde dice Atmo. ¿Lo ves? Aquí en esta parte, Atmo. Aquí me va a aparecer la información exactamente lo que necesito para Flutter y lo que vamos y cómo lo vamos a iniciar. Aquí está si es para Android y iOS, en este caso como es para Android, vamos a hacer el ejemplo para Android, pero aquí está para iOS también. Nos vamos a dirigir el manifiesto como nos indica esto acá. Vamos pero dame ir primero a Flutter, a la aplicación, y en el main necesito esto. Ok, igual yo me lo indica que lo ponga después. Lo voy a poner aquí en el mail. No está, por eso aparece con esa línea porque no lo estoy usando. Luego de ahí me voy a copiar, voy a copiar esto que está acá y lo voy a pegar en el manifiesto. Esto lo vamos a copiar en el manifiesto. Este ID es el ID de la aplicación. Esto lo podemos tener, vamos a tener una aplicación de prueba, pero date cuenta que esto tiene como una viñeta aquí. Esa viñeta significa que es un ID de la aplicación, no del anuncio. Son dos, son un ID de la aplicación y un ID del anuncio. Cada anuncio tiene un ID propio de aplicación. Entonces, voy a copiar esto, como dije, me voy a dirigir a mi archivo acá y me voy a dirigir al manifiesto de Android, en la carpeta Android. Vamos a buscar aquí en SRC, main Android manifiesto, aquí.
Y aquí encima, debajo, justamente debajo de este meta que está acá, que tengo yo ahí, justamente ahí, voy a copiar y voy a pegar esto. Aquí me está diciendo, incluso cuando lo copié, no lo vi ahorita, me da el ID de prueba que puedo utilizar. Podemos pegar este ID de prueba y ese ID de prueba lo vamos a poner aquí. Recuerda que esto después se cambia, pero por ahora no. Lo guardamos y listo, por ahora. Ahora me encuentro aquí. Ahora debo inicializar el Android. Si te fijas, aquí tengo ya la ruta, creo que es la misma que ahorita me dio. Me dirijo al main Dart, otra vez. Mira, ahí sí lo tengo. Ahora lo que voy a colocar aquí, este código que está acá. Prácticamente, fíjate que este código tiene un main. Este código, ¿qué es lo que pasa? Este código ahí, esto, necesito estas dos líneas para colocarla dentro del main. Esas dos líneas que están ahí. Se lo vamos a colocar dentro del main. Vamos a ver. Aquí, miren mi app. Aquí, en el main. Voy a poner arriba justamente como está ya. Listo. Mira que ahí se fue la línea de que no se está usando porque ya se empezó a usar. Lo colocamos dentro del main. Ahora voy a verificar acá. Esto no lo necesito por ahora. Ahora, dentro de mi aplicación, en el state, mi app, sabe que toda aplicación que tú hagas normalmente va a tener un state, pero es porque utilizamos el Start Full Widget para esto. Entonces, voy a necesitar esto, junto con el override y todo, esto que está acá. Esa parte de ahí la voy a copiar. Y me voy a dirigir a mi aplicación, justamente, y vamos a ver, mira, en mi caso, en esta aplicación, yo tengo, bueno, esta extiende del Start Full Widget, como fíjate, míralo ahí. Entonces, dentro de esta clase, es que me pide que yo debo colocar esto. Lo voy a colocar aquí, dentro de esa clase. Listo. De la clase mi own que extiende de mi own page, que mi own page es esta clase que está aquí, que tiene el stateful widget. Entonces, allá dentro de esta, que extiende de esa, es que lo voy a colocar. O sea que si no, tú necesitas esta clase obligado, porque si lo colocas aquí te va a dar un error. Entonces necesitas colocarlo ahí. Ahora, simplemente me voy a dirigir al tipo de anuncio que quiero realizar. Hablamos de que vamos a hacer un banner, a poner un banner. Lo voy a implementar, voy a anuncios. Aquí me dice que si en iOS es de esta manera, en Android de esta manera. Este es de ejemplo. Este es un ID de ejemplo que podemos utilizarlo para las pruebas. Aquí me dice cómo tener el tamaño y este para cargar un anuncio. En el caso de nosotros, vamos a utilizar todo esto. Ya tiene el ID de prueba puesto ahí, tanto para iOS y Android. Realmente tenemos todo esto. Vamos a ver, todo esto lo podemos elegir, copiar todo esto de aquí, banner ID, todo esto, hasta acá. Creo que hasta ahí estaría bien. Estoy mirando todo, sí. Voy a tomar todo eso, justamente voy a dejar nada más fuera la clase, porque como tengo mi propia clase, no necesito la clase que está ahí, porque lo voy a meter dentro de la clase, mi homepage, state, en este caso, que es la clase principal que tengo acá, pero lo voy a poner justamente debajo, en mi caso, debajo del que agregué, de in-state. Aquí. Lo voy a colocar ahí. Tengo algunos errores acá. Porque dice que no se está usando todavía. Está bien. Vamos a dejarlo ahí para seguir viendo cómo lo podemos resolver. Bueno, me dice que debo de importar una librería. Creo que está Dart.io. Ahí ya esta se importó. Esta no se está usando. Ahí importé esa librería. Ahí tengo esto quizás se arregle después, pero vamos a probarlo. Dice que el parámetro at size no está asignado. Eso lo verificamos ahora. Pero por lo menos ya sabemos que tenemos que agregarlo ahí. O sea, lo agregamos ahí. Mira, fíjate. Bien. Guardo.
Ahora me dirijo aquí y copiamos esto. Esto está para más abajo. Aquí más abajo, mostrar anuncio de banner. Podemos utilizar todo esto. Dame ver, button center, align. Podemos ponerlo aquí y ver que no funciona, que nos funciona. Un contenedor. Entonces, vamos a copiar esta parte. Aunque pudiéramos copiar solamente el sidebots y ya, en caso de este sidebots aquí. Pero como lo queremos poner en un área aparte, vamos a copiarlo todo. Porque todo tú lo acomodas como tú quieras, recuerda. No tiene un orden específico. Primero hay que llamar o cargar. Aquí dice load ads, entonces se llama load. Entonces ponemos aquí, llamamos a load ads, así mismo. Míralo ahí. Ahí tú ya estamos llamando esta función que está acá. La llamamos ahí, arriba, pues nos falta el punto y coma y listo. Vamos a ver. Luego de ahí, vamos a poner abajo entonces. Ok. Me voy a dirigir aquí al final. Aquí yo tengo varias opciones. Aquí tengo el scale-off, que está al final de todo. Creo que puedo ponerlo aquí. Creo. Voy a intentar ajustar esto por acá, como un botón, fuera del scale-off, o bueno, dentro del scale-off, porque quiero que esté ahí. Voy a intentar organizarlo primero. Déjame ver. Ok, hice unos cambios de prueba y lo voy a poner aquí. Creo que ahí. Déjame ver. No. Tengo el scale-off. Aquí no va. Aquí. A ver, ahí. Ahí. No tengo errores, aparentemente. No tengo errores. Esa línea ahí la puedes ver. Vamos a probarlo. Y creo que si no nos falta otras cosas, otros pasos. A ver. Ok, tuve un error acá a la hora de ejecutarlo. En el Android manifiesto, aparentemente cuando copié application y puse application dentro de application. Ese application que está ahí no va. No, este no. Lo copié directamente. Lo que nada más debemos de traernos es el metadata. Como ves ahí, lo quité porque tiene que estar dentro del application del manifiesto. Solamente el meta, mira, así como lo tengo ahí. Ok, exacto. Voy a guardar y vamos a probar. Tampoco va esta palabra manifiesto que la traje y porque copié directamente. Es solamente el metadata. Ese manifiesto no va, tampoco. Guardamos, o sea, fíjate bien que en esta parte para que no te cause el mismo error. Fue un error porque lo copié, pero yo sabía que no más iba esto, pero al copiarlo y pegarlo así de rápido directamente de la página de documentación me lo trajo con todo, con las indicaciones. Voy a copiar y voy a ejecutar. A ver, vamos a ver qué tal. Ahí aparentemente se está ejecutando. Ahora sí, me dio un error. Vamos a ver qué está pasando. Ok, me está diciendo que tengo un error aquí, en este caso. A veces si te funciona error, pero me está dando un error con esta variable. Le quité la OR para que me funcione. En caso de que a ti no te tiene que verificar, mira, a mí me causó ese error ahí. En los errores que me está dando, me dice que el NDK, el error también. Para esto me voy a dirigir al manifiesto. No, al grade KTS sería aquí Android NDK versión. Está tomando la versión de Flutter, tendría que aumentarla aquí mismo, pero lo voy a poner así, lo voy a cambiar manualmente. La puse manual, dice que requiere esta versión, es justamente la que puse, esa versión que está ahí que me está solicitando. Dice que WebView Flutter necesita otra versión también. Android requerido del NDK, ok, también. Eso es lo que significa. Esto ya lo arreglé, la parte del error. Esto fue lo que arreglamos. Ahora me falta lo del size acá. O sea, el error lo arreglamos aquí en el main Dart.
Acuérdate, pero esto es porque, acuérdate que este parámetro, y si aquí dice R, aquí tiene que estar igual. Es lógico. Entonces, aquí me voy a dirigir aquí arriba. Aquí yo tengo esto, del size, pero esto como que no me está funcionando bien. Me está dando el error. Bueno, lo que voy a hacer entonces es aquí, como esto esto no lo voy a usar, voy a poner aquí directamente que tome aquí, Add size banner, este. Vamos a cambiar esto por eso para poder implementarlo. También voy a agregar aquí, por si acaso, vamos a agregar esto. No es obligatorio, pero lo podemos poner para evitar que nos ayude con cualquier posible error. En caso, eso es como, esto es en caso de que, como estamos haciendo la prueba, en caso de que no cargue, yo quiero presionar el botón. Por ejemplo, slow, si no carga y banner, y es igual a nulo. Ok, y esto aquí va en minúscula. Y aquí voy a colocar de nuevo, te dije que esto no es obligatorio, esto es para la prueba. En caso de que tú quieras hacer de alguna manera que si tu anuncio no carga, se cargue nuevamente, en este, como yo tengo el botón de incremento, con esto, cuando si yo presiono ese botón, me lo llama de nuevo y me lo intenta cargar. Esto es algo opcional. Entonces, esta parte que está aquí no la estoy usando realmente. Ya no se va a usar. Otra cosa que tienes que tener pendiente, mira, todo lo tenemos igual. Mira aquí la parte del botón flotante. Aquí el navigation button, dentro del escalón al final, esta parte. Aquí tenemos el código del inicio. Aquí la carga. Aquí tenemos el código, los ID de prueba. Eso tú lo cambiarías por el tuyo que te darían. Recuerda que tú te das cuenta cuál es el tuyo cuando tú estás haciendo el anuncio en AdMob porque tiene un slash. Así. Y dame ver qué más para ya mirar acá. Cuando agregamos tenemos esta 2 en el main. Recuerda que esto había que agregarlo con esta librería. Y si te muestro para confirmar la librería de Google que utilizamos, por ejemplo, en PugSpeak, aquí, en PugSpeak, mírala ahí, el Google Mobile Apps, la versión 5.3.1 es la que estamos utilizando. Y aquí en el manifiesto, recuerda que agregamos este que tiene este guioncito que representa el ID de tu aplicación. Es diferente al otro. Ese te lo dan también en Google AdMods. Y también aquí en el grade, en el grade de Kotlin, mira la versión, cambiamos la versión del NDK para evitar inconvenientes. Aquí cambiamos, pusimos la compilación 35, tú puedes poner la que te vaya funcionando. Tienes que ir probando, porque si no te aparece nada, cuando tú subes la aplicación, pero te corre, puede ser un problema de compilación del SDK. Yo puse la 35, ahí, aquí también, el mínimo y el máximo, mira cómo está puesto, la versión 35 y la 21 tengo, en este caso. Tú puedes probar con esta o con o dependiendo, porque va a depender de cuándo tú hagas este código, ¿verdad? Y la versión del NDK que nos lo pidió cambiarlo. O sea, a ti te funciona sin cambiar esto y como viene por defecto, perfecto. Porque va a depender de la actualización en el momento. Pero si no, ya tú sabes que hay que ponerle y cambiarlo acá. Vamos a tratar de ejecutar esto a ver qué sucede. Entonces, voy a escribir Flutter run y vamos a correrlo. Vamos a esperar a que haga el proceso. Perfecto, ya me corrió. Aparentemente, vamos a verificar. Mírala ahí. Me cargó el anuncio. Mira el banner donde lo tenemos aquí abajo cargado. Es el anuncio de prueba que me da Google AdMods. La versión de prueba que tú subes a Google Play, si la vas a subir con un anuncio, la puedes subir con este, para evitar algún tipo de inconveniente. La sube con este
que ellos hagan sus pruebas allá. Cuando después tú subes una versión con el anuncio, cuando te la acepten y todo en Google Play, eh, tú lo subes con la versión que dice. Recuerda que si tú quieres aprender a preparar tu aplicación correctamente, mira esa tarjetita que te dejé aquí arriba para que veas cómo preparar tu aplicación para subirla a Google Play. Ya que el proceso de Google Play eh, no tiene ciencia, porque lo más difícil es que ellos te acepten la cuenta y que te acepten la aplicación, pero después de ahí tú sigues los pasos porque ellos te van guiando, son muchos pasos realmente, tienes que llegar a muchos requisitos, pero tienes que ir leyendo. Y ellos te van diciendo las cosas que te faltan, etcétera. Entonces, nada, esta es la forma de, por lo menos en Flutter y también para Android Studio, sigue los mismos pasos, pero el código cambia porque tiene que ser para Android Studio. Ahora, tú puedes buscar la documentación de Android para Android Studio, para Kotlin exclusivamente para saber cómo subirla. Así que espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte a mi canal, que eso me ayuda y me motiva a hacerte más videos como este. Así que, chao, chao.